Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos al espacio Bertelsmann. Hoy vamos a tener una tarde muy intensa de la orientación. Vamos a hablar de un proyecto colaborativo. Vais a ver, de alguna manera, los resultados de 5 años de trabajo, 5 cursos académicos, de trabajar por una orientación de calidad en la Comunidad de Madrid, junto con la Comunidad de Madrid, desde un proyecto impulsado por la Fundación Bertelsmann, la Fundación Empieza por Educar, y con el apoyo de JP Morgan Chase Foundation. Mi compañera Adelis va a dar la bienvenida especialmente para los centros educativos que hoy venís a recoger la placa, que es el cierre un poco del programa formativo en el que habéis participado. Por supuesto, gracias Juanjo. Y es que justamente hoy es un día muy especial porque después de tantos años de trabajo conjunto, de luchar, de reflexionar tanto, de proponer tantas ideas en los centros educativos, hoy también tenemos aquí un espacio de encuentro para todos los centros educativos que durante los últimos 2 cursos habéis participado en el proyecto Excellence Escuelas que Inspiran, demostrando que la orientación es una prioridad en vuestras escuelas, demostrando que el futuro de vuestro alumnado sigue siendo una prioridad a trabajar y a reflexionar y en el que muchos agentes tienen que estar involucrados. Entonces, aprovechemos esta jornada de hoy justamente también para visibilizar esas buenas prácticas, esos retos y esos logros que durante todos estos años ha costado mucho alcanzar. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que estáis hoy aquí. Esperamos que esta jornada sea muy inspiradora y que la disfrutéis también. Gracias, Adelis. Y ahora, para empezar ya oficialmente el evento, quería pedir a Cristina Andrés. Ella es miembro del Comité de Filantropía de JP Morgan Chase en España, que ha sido compañero de viaje durante todo este tiempo. Así que, Cristina, por favor, la sala es tuya. Bienvenida. Muchas gracias, Juanjo, y buenas tardes. Buenas tardes a todos. En nombre de JP Morgan quiero comenzar agradeciendo la invitación a participar en este acto, así como a todos los presentes por su asistencia y especialmente a todos aquellos que van a intervenir hoy y van a compartir con nosotros sus experiencias. Nos enorgullece mucho colaborar en este programa tan relevante, liderado por las fundaciones Bertelsmann y Empieza por Educar, con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Este proyecto forma parte de un programa, una iniciativa global de JP Morgan que se llama Career Readiness, en el que trabajamos juntos para asegurar que más jóvenes están bien preparados para el futuro. Yo he seguido personalmente, como ha dicho Juanjo, este programa desde sus inicios y es un honor reunirnos aquí hoy para compartir tanto el impacto como las lecciones aprendidas, además de que vamos a poder escuchar el análisis que han hecho nuestros socios de la OCDE sobre la preparación profesional de los jóvenes en Madrid. En JP Morgan creemos que las empresas desempeñan un papel fundamental a la hora de enfrentar cualquier reto social y, en este sentido, podemos construir juntos una economía más inclusiva y estar enfocados especialmente en el desarrollo de aquellos colectivos más vulnerables. Y es por esta razón que estamos aquí hoy apoyando el programa Excellence Escuelas que Inspiran, de forma que, junto con nuestra iniciativa global de orientación académica y profesional, que está dotada con 75 millones de dólares, podamos preparar mejor a los jóvenes para los empleos de hoy y del futuro, así como avanzar también en políticas educativas más eficaces. Este programa se desarrolla en 10 países, incluyendo en España esta colaboración con las fundaciones, así como otra colaboración en Reino Unido y con esta investigación conjunta con la OCDE relativa a la importancia de una buena orientación profesional y que incorpora estos datos que vamos a compartir hoy. A lo largo de este proyecto hemos podido constatar el impacto tan positivo que tiene el intercambio de información a nivel internacional para compartir tanto los conocimientos adquiridos como escalar soluciones innovadoras para apoyar a más jóvenes en sus itinerarios formativos y sus trayectorias profesionales. Pensamos que no hacer todo lo que está en nuestra mano para alcanzar, para darles a todos los jóvenes las habilidades y la formación necesaria, no solo es una oportunidad perdida para ellos, pero también es una oportunidad perdida para los países y para las empresas, ya que la falta de trabajadores cualificados amenaza el crecimiento y la competitividad. Desde JP Morgan, finalmente, quiero agradecer de nuevo a nuestros socios, las fundaciones Bertelsmann, Empieza por Educar y la Comunidad de Madrid, así como a las empresas que han participado en el proyecto y a los educadores el haber hecho posible este importante proyecto, y también expresar mi agradecimiento a la OCDE
por compartir datos y evidencias que nos van a ayudar a comprender mejor tanto la situación actual como las oportunidades disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Hoy vamos a poder ver dos informes y empezamos con uno de ellos. Es un informe que Jonathan Díaz, analista de la OCDE, va a presentarnos. Jonathan, por favor, cuando quieras. Y básicamente queríamos empezar por él y con esta mirada de la OCDE para ir un poco desde arriba abajo, ¿no? Ver que a nivel internacional cómo estaría el estándar de preparación para la carrera de los alumnos de la Comunidad de Madrid comparado con los alumnos a nivel nacional y comparado con los alumnos de la media de la OCDE. Jonathan, por favor, cuando quieras. Hola. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here in Madrid. My name is Jonathan Diaz, and I'm a policy analyst at the OECD, where I contribute to the OECD Career Readiness Project. Today's presentation focuses on findings from two recent OECD publications. Part 1 presents an analysis of Madrid and Spain using data from PISA 2022 from the recent OECD publication, Career Development in the Community of Madrid and Spain. Part 2 explores insights from a unique survey of young adults in Madrid, aged 19 to 26, reflecting on their secondary school experiences and career outcomes. Before diving into these findings, let me take a minute to introduce the Career Readiness Project, its work, its guiding theory of change, and the PISA assessment, which serves as a data source for Part 1. Since 2020, the OECD Career Readiness Project, led by Dr. Anthony Mann, has supported jurisdictions around the world in developing career development systems that are efficient, equitable, and effective. The project provides policymakers, educators, and practitioners with evidence-based insights on how schools can better prepare young people for the labor market. Why is this important? Well, today's young people are more educated and ambitious than ever before, yet they face significant challenges in finding stable and fulfilling jobs. Young adults across the OECD are significantly more likely to face unemployment than workers over 25. This troubling disconnect between education and employment highlights the critical role of robust career guidance systems. Such systems empower students to make informed decisions about their investments in education and gain experience and skills that help in transitions. Young people are often at a disadvantage compared to older workers because they have less experience, they have fewer professional networks, and limited technical knowledge and understanding of how to progress into careers of choice. Schools play a vital role in bridging this playing field by providing students with the tools, knowledge, and support to navigate these challenges. At the heart of our project are two guiding questions. One, what works in career guidance? And two, how can it be most effectively, efficiently, and equitably delivered? One of the most reliable ways to answer these questions is by examining longitudinal surveys. These are studies that allow us to track individuals from adolescence into adulthood. These surveys allow us to track, for example, the career-related activities that students engaged in during school, their attitudes and aspirations at age 15 or 16, and how these factors influence their labor market outcomes a decade later. Such surveys are not as common as we would like, that we know of. There's not one in Spain, for example. But we do have results from about 10 or so countries from around the world. And for a complete survey, a complete summary of our results, please check out this paper, How Youth Explore, Experience, and Think About Our Future. Based on data from 10 countries, we've identified 11 career readiness indicators, which are routinely associated with better employment outcomes. These outcomes include a lower risk of being NEET, which is not in education, employment, or training, higher wages, and greater job satisfaction. Our indicators fall into three categories: exploring the future, which are activities such as career talks, workplace visits, and job fairs; exploring the future, which are hands-on opportunities such as part-time work and volunteering; and thinking about the future, which includes career certainty, career ambition,
career alignment, and instrumental motivation. I'll go into the thinking indicators in more details later on. But with this foundational understanding of the OECD's work in this field, let's now explore PISA, the data source for part 1. What is PISA? PISA is a large-scale international study conducted by the OECD. It began in 2000 and is conducted every 3 years. Each cycle engages over 500,000 students between the ages of 15 and 16 from more than 80 countries and economies around the world. PISA is perhaps best known for its role in measuring and comparing student performance in math, science, and reading. If you've seen PISA mentioned in the media in the past, it's likely in the context of these performance scores. But PISA is much more than just academic assessment. A significant part of PISA is a student questionnaire, which generates over 1,000 variables on student backgrounds, behaviors, and attitudes. Such examples of questions include, do you make friends easily at school? How many days a week do you eat breakfast before going to school? And do you feel anxious when you don't have your phone near you? Crucially, the 2022 questionnaire also includes several dozen questions directly related to career readiness. For example, have you spoken with a career advisor in your school? Do you feel pressure from your family to follow a specific path? And what kind of job do you expect to have when you're about 30 years old? This rich combination of assessment and questionnaire data allows us to analyze not just what students know, but how they think, feel, and plan for their futures. Now that we covered what PISA is, let's dive into the findings from PISA 2022 as they relate to Madrid. Our analysis of PISA 2022 provides a comprehensive overview of teenage career development in Spain and Madrid. This analysis explored 6 key questions. How do schools in Madrid manage career guidance? Do students have clear career plans? What are the jobs students expect to have? And how aligned are they with the current labor market? Are students' educational plans sufficient to achieve their occupational goals? To what extent do students think their schools are helping them prepare for their careers? And how engaged are students in career development activities? These questions help us understand how Madrid's career guidance systems are performing and highlight areas for improvement. PISA 2022 collected data from nearly 700 students aged 15 to 16 across 81 OECD and partner economies, making it the most comprehensive data set of teenage career readiness in the world. In PISA, data was collected from nearly 31,000 students in almost 1,000 schools, including a sample of over 2,000 students from 62 schools in Madrid. School principals also participated in questionnaires, offering insights into the structure of career guidance in their schools. To ensure a detailed understanding, the data was disaggregated by several key student characteristics: gender, socioeconomic status, performance levels, immigration background, and school type. This allows us to explore disparities in how students experience career guidance and development. How is career guidance organized in Madrid? Madrid shows strong infrastructure for career guidance. 88% of students in Madrid attend schools where career guidance is mandatory. This is much higher than the OECD average of 58%. Furthermore, 62% of schools in Madrid employ professional career counseling, above the OECD average of 50%. Mandatory guidance and in-school career counseling are especially important for equity, ensuring that even the most disadvantaged students who might otherwise miss out on guidance opportunities can benefit from these services. This high level of organization is a strength in Madrid's education system. In PISA, students are asked to name the type of job they expect to have at age 30. Career uncertainty, defined as the inability to name an occupational expectation, has risen in Madrid, reflecting global trends. In Madrid, about a third of students reported uncertainty in 2022, up from 11% in 2015. The OECD average is higher, increasing from 20% to almost 40% over the same period. Although Madrid mirrors national and global trends, it outperforms the OECD average. Boys and socially advantaged students, as well as lower performing students, are more likely to express uncertainty. While uncertainty is not inherently negative,
Expressing a career plan, even if it changes over time, helps students align their education with long-term goals, highlighting the importance of fostering active career planning. Analysis from national data sets show that students who are uncertain about their career plans at 15 typically go on to do worse in the labor market than comparable peers 10 years later. And here we have the top 10 occupational expectation for girls and boys in Madrid from PISA 2022. Now, what kind of jobs do students expect to have? In Madrid, almost 3/4 of students who express career plans expect to work in professional occupations, such as doctors, teachers, engineers, or lawyers, compared to 58% across the OECD. However, only 26% of jobs in Madrid are within these fields. In Madrid, this concentration of expectations in professional occupations is particularly pronounced among girls, advantaged students, and private school students. While professional ambitions can be positive, they must be balanced by a realistic awareness of labor market opportunities. While most students aim for professional roles, interest in skilled trades, which represent almost 8% of Madrid's workforce, is very low at 2% in Madrid, well below the OECD average of 7.6%. Effective career guidance can address this by helping students explore diverse career paths and better understand patterns of labor market demand. How ambitious are students in Madrid? Educational ambitions are high and rising. In Madrid, 80% of students expect to complete tertiary education, compared to 64% in 2015. The OECD average, though lower, also increased from 60% to 69%. This increase in Madrid is particularly notable among disadvantaged students, foreign-born students, and low-performing students. And this is something to reflect on, as longitudinal analysis in different countries show that students who perform poorly on the PISA assessments struggle to complete tertiary education. It's important for them to understand the standards that will be required from them from an early age. Occupational ambition is similarly strong. 75% of Madrid students aim to work in managerial or professional roles, compared to an OECD average of 63%. Students in Madrid who do not have a plan for the future overwhelmingly expect to attend university and work in high-status occupations. This concentration raises concerns about the effectiveness of guidance interventions in helping students to understand the state of the labor market and post-secondary training options open to them. Are students' educational plans aligned with their career aspirations? Where students say they will work in a job that usually requires tertiary education but do not plan on completing tertiary education, they can be characterized as being misaligned. In national studies, misalignment is associated with poor employment outcomes than would otherwise be expected. It suggests students are confused about how the relationship between education and employment works. In Madrid, as aspirations grow, misalignment has fallen. In Madrid, misalignment fell from 25% in 2015 to 16% in 2022. However, certain groups, including socially disadvantaged and low-performing students, still face high rates of misalignment. Addressing this may require targeted support to help students align their educational plans with their career goals. When students state that they believe that their time in school helped them do better in the world of work, we see them as expressing instrumental motivation. We test this by asking them whether they feel school has been a waste of time, for example. Student perception of school support in Madrid aligned closely with those across the OECD. Many struggle to see the value of their education to their future lives. For example, 32% of Madrid students do not agree that school has taught them things that could be useful in a job. 37% of Madrid students feel unprepared for life after school. And 48% of Madrid students agree that school has done little to prepare them for work for adult life. While these figures are comparable to OECD averages, they highlight areas where schools can strengthen their role in preparing students for the workforce, notably by helping them to engage directly with employers
and people in work through their career development. Encouraging students to see education as a stepping stone to their future can positively influence their long-term outcomes. Students in Madrid and Spain participate in career development activities at rates comparable to the OECD, but with some important exceptions related to engagement with employers and people in work. Regarding job fairs, for example, 24% of Madrid students attended a job fair, compared to 35% across the OECD. And in internships, participation in Madrid is 32%, well below the OECD average of 35%. Such opportunities are less common in Madrid, particularly among disadvantaged students. Furthermore, part-time work, a key form of career development associated with better labor market outcomes, is rare in Madrid. 80% of students in Madrid have not had a paid work experience, compared to 56% across the OECD. In the absence of work experience outside of education, schools have a greater responsibility to provide hands-on career experiences, such as internships. Also worth noting, students in Madrid from advantaged social backgrounds are much more likely to take part in career development activities than peers from disadvantaged backgrounds, as advantaged students tend to have greater access to information, social contacts, and experiences through their families, particularly in relation to professional jobs. It is important for schools, to respond to inequalities by providing greater support within the education system. To summarize the findings from PISA 2022, among strengths, Madrid has a strong foundation for career guidance, with high levels of mandatory guidance and access to professional counselors. Students exhibit high educational ambition, with increasing rates of tertiary education expectations, particularly among disadvantaged students. Among challenges, career aspirations are heavily concentrated in professional fields, with poor alignment to labor market realities. Participation in career development activities, particularly those involving direct employer engagement, is lower than the OECD averages. Equity gaps persist, with disadvantaged students less likely to engage in career development activities. This concludes part one of the presentation. Let's now transition to part two, where we explore findings from a survey of young adults in Madrid reflecting on their secondary school experiences. In part one, we explored data from PISA 2022, which looked at experiences and attitudes of students aged 15 to 16 who are still in secondary education. Now we turn a different perspective, that of young adults who have left secondary education. The survey aims to understand what these young adults remember about their career development experiences in school and how they perceive its value now, with the benefit of hindsight and experience in the labor market. The second survey was conducted in the summer of 2024 and focuses on young adults aged 19 to 26 who completed at least part of their secondary education in the Community of Madrid. This survey included 1,015 young adults, representing a mix of those who are still in education, those currently employed, and those unemployed or NEET. By including respondents at different stages of their post-secondary journeys, we aim to capture a comprehensive picture on how well Madrid's career guidance systems support transitions into education, training, and employment. An important advantage of this type of survey is that it provides feedback directly from users of the career development system after they have gained real-world experience. Respondents reflected on how well their school prepared them for working life, offering valuable insights for policymakers, educators, and practitioners looking to strengthen career guidance systems. We first asked respondents how easy or difficult it was for them to recall their engagement in career development activities during secondary school. The majority, about 2/3, said it was easy or very easy to remember their overall engagement. Only a small fraction, about 5%, found it very difficult. When later asked about individual activities, recollection was even stronger, with 95% of respondents being able to recall whether they participated in specific forms of career guidance.
This consistency in recollection across the sample ensures that the insights gathered are reliable and reflective of their experiences. Next, we examine which career development activities respondents remembered engaging in and how useful they found these activities. Activities were grouped into 3 categories based on how they relate to career development: exploring the future, experiencing the future, and thinking about the future. While a significant number of young adults could not recall participating in some activities, those who did overwhelmingly rated them as useful. About 8 out of 10 respondents said that activities were either quite useful or very useful in preparing them for working life. This chart focuses on the responses that were very useful. We see that some of the activities which are seen as the most useful are recalled less by young adults. These include support on how to create a good CV, how to interview well, and activities that provide first-hand experiences of being in work, like doing an internship. The table shows that young adults value the support that they had in their schools, but wish they had received more of it. We see this as well in the next slide. We also asked respondents about areas which they wish their secondary schools had provided more support as part of their preparation for adult working life. This figure only includes the results for those activities where respondents said that they wished they had a lot more help from their secondary school. As you can see, practical help in preparing for employment emerged as a top priority for young adults. Many respondents expressed a strong desire for more support with applying for jobs, navigating the labor market, and preparing for interviews. When we break the data further, we see some interesting variations. Among the areas highlighted in the previous slide, the one where young adults were least likely to express a strong desire for additional school support was how to get a job that people of your gender or background don't normally do. While only 39% of all students shared this sentiment, the figure rises significantly among young women, nearly half of whom wish they had received much more guidance in this area. Similarly, students who completed general education as opposed to vocational secondary education expressed a strong desire for more support in learning how to access formal training programs such as apprenticeships. In the time I have left, I just want to share some more insights from the data. We also asked young adults whether they felt their schools had prepared them well for adult working life. Responses were evenly divided. About half agreed that their school prepared them quite well or very well. This level of satisfaction is consistent with findings from similar studies conducted in other countries, such as the UK and the US. However, certain groups were less positive. Young people from disadvantaged backgrounds were the most likely to feel unprepared. Conversely, private school students and foreign-born respondents were more likely to express confidence in their school's preparation. In similar proportions, young adults were split on whether it had been easy or difficult for them to make progress in their education and their employment since leaving secondary school. About half found it to be quite difficult or very difficult to make progress in their education or employment. To conclude, I'd like to share insights into the relationship we identified between greater recalled engagement in teenage career development and improved transitions into adulthood. Using a range of controls, including age, gender, socioeconomic status, immigrant status, and educational attainment, we examined how career development relates to young adults' experiences and perceptions of the labor market. Our regression analysis reveals strong associations between higher levels of teenage career development and lower NEET rates, greater agreement that school provided good preparation for working life, and higher satisfaction with career trajectories. Additionally, while the impacts were more modest, positive links were also found between career development engagement and perceptions of ease in progressing since secondary school, usefulness of current activities, and job satisfaction. To summarize, young adults value the career development that they received in secondary school, but wish for more of it, particularly in areas related to transitioning into adulthood. Young adults in Madrid wish that they had received more support from their schools
especially with regard to practical issues in entering the labor market. There's clear evidence that higher levels of career development engagement are linked to better labor market outcomes. These findings, together with insights from PISA 2022, provide a strong foundation for building still better career guidance systems in Madrid. Before I say goodbye, I should note that the PISA paper is already published, and the findings from this young adult survey will be published shortly as well. I encourage you to sign up to our email updates to receive these reports and learn more on how you could better support our program and young people in Madrid and across the OECD. To subscribe, simply email us at career.readiness@oecd.org with the subject line, sign up. And also be sure to visit our website, oecd.org/education/career readiness. Finally, thank you all for your time and the opportunity to share these findings with you. The OECD Career Readiness Project is deeply committed to supporting educators, policymakers, and practitioners in providing young people with the tools they need to transition successfully into adulthood. I'd like to thank the Bertelsmann Foundation, the Community of Madrid, and the Spanish delegation to the OECD for their support and collaboration, and I thank you all for engaging with this work. As we transition to the next section, a roundtable discussion of schools, allow me to leave you with some questions to consider. How can schools better balance fostering ambition with ensuring students understand realistic labor market demands? What steps can schools take to provide more equitable access to career development activities for disadvantaged students? How might schools expand opportunities for students to gain practical hands-on experiences such as internships or part-time work? And finally, what role can collaboration between schools, local businesses, and policymakers play in bridging the gap between education and employment? These are critical issues for schools and the broader community to tackle, and I look forward to seeing the creative solutions that emerge from your discussions today. Thank you once again, y muchas gracias. Thank you so much, Jonathan. Creo que el empezar contigo en esta presentación nos ayuda a entender que estos retos que tenemos en la Comunidad de Madrid son compartidos con el resto del Estado y pequeñas diferencias, son compartidos con otros países del entorno de la OCDE, pero también has dejado pistas, ¿no? Haces esas preguntas finales un poco de por dónde pueden ir las soluciones. Estos datos están construidos sobre la encuesta de PISA 2022 y queríamos poder medir de manera un poco más fiel qué había pasado en el proyecto después de estos años de inversión, después de estos años de trabajo, de estos años de formación, del esfuerzo que aquí hoy representáis en la sala. Entonces decidimos hacer una investigación propia con datos a fecha de mayo del 24, datos un poquito más recientes, y en el que vamos a comparar qué ha pasado en los centros que han estado dentro del programa Excellent Escuelas que Inspiran y qué ha pasado en los centros que no han estado en ese programa, ¿no? Ir un poco más en detalle y también entrevistar a otros actores del ecosistema, a orientadores, a tutores y a equipos directivos. Esa es la evaluación que nos vas a presentar ahora Elena de la Guía, de la empresa Dosé Estudios, Evaluaciones e Investigación. Elena, por favor, cuando quiera, muchas gracias. Bueno, gracias Juanjo por la presentación y muy buenas tardes a todos y a todas. Como bien ha adelantado Juanjo, vamos a explicar un poco más en detalle qué es lo que ha pasado con los centros que se han beneficiado del programa Excellence Escuelas que Inspiran, ¿no? Pero antes de empezar mi exposición, déjenme, por favor, agradecer muy brevemente a los promotores de este estudio, en particular a la Consejería de Educación, a la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, al ISMIE, por supuesto a las fundaciones Bertelsmann y Empieza por Educar, por haber contado con nosotros, con 2 estudios y evaluaciones para llevar a cabo este proyecto, este estudio de investigación. Como especialistas en evaluación educativa, o más bien como apasionados de este ámbito, ha sido todo un honor poder participar en un proyecto así, un proyecto con propósito, que tiene el objetivo de impactar
y de transformar las vidas de los estudiantes, ¿no? Además, hemos aprendido mucho durante los últimos meses, colaborando muy estrechamente con los grupos de las administraciones públicas y de las fundaciones. Así que, bueno, sin más preámbulos, porque tengo muchas cosas que contar y creo que en poco tiempo les trataré de transmitir qué conclusiones hemos obtenido y de qué trata este estudio que hemos conducido. Bien. Bueno, el objetivo del estudio, o el estudio nace con la idea o de la necesidad de la Comunidad de Madrid de evaluar el estado de la orientación académico y profesional de los centros madrileños de la región. Desde el principio se tenía muy claro que uno de los objetivos debía ser obtener una visión global, una visión estrategia, digamos, una visión de 360 grados de todo el proceso. ¿Cómo conseguimos esto? Bien, preguntando no solo a los estudiantes, que por supuesto lo hicimos, sino involucrando en este estudio de investigación a los tutores, a los orientadores y a los directores. Y quiero resaltar esto porque bueno, supuso un esfuerzo importante. No haberlo hecho así seguramente hubiese sido también desperdiciar información muy valiosa, ¿no?, de cada uno de estos agentes del proceso de orientación académica y profesional. Otro de los objetivos del estudio, que estaba también sobre la mesa, era ampliar o ser capaces de ampliar el conocimiento acerca de la orientación académico y profesional. ¿Cómo? Estudiando los factores que sabemos, gracias a la evaluación educativa, factores que sabemos que impactan en el desarrollo y en el progreso de estas iniciativas. Es decir, hay factores del centro educativo, características, igual que hay factores o variables asociadas a los estudiantes que modulan la forma en que aspiran a sus metas vocacionales y profesionales, ¿no? Entonces, en nuestro estudio, como un objetivo, en nuestro estudio, quiero decir, pusimos el foco como variable del centro en los programas específicos de formación y orientación académica. Es decir, quisimos ver si los centros que tenían programas específicos en este sentido podrían responder mejor a las necesidades de los alumnos. Y me refiero, por supuesto, al programa Excellence, Escuelas que Inspiran. Y como variables asociadas a los estudiantes, valoramos, como ha introducido también el compañero anteriormente, otras variables que son importantes, que tienen que ver con el género y el nivel socioeconómico de los alumnos. Bueno, y por supuesto, como último de los objetivos, no podía ser de otra manera en una evaluación educativa de estas características, era proporcionar datos válidos, datos fiables, que estuvieran disponibles para las administraciones públicas y les permitieran detectar esas fortalezas, que las hay, y esas áreas de mejora, ¿no?, para crear esas políticas más adaptadas y más eficientes. Bueno. En cuanto a la participación del estudio, ahí tienen los grandes números de participación. Estamos muy satisfechos. Había 100 centros, convocamos a 100 centros educativos para participar. Participaron 98, lo que supone una tasa de respuesta del 98%. Es extraordinario. Esto no es más que mérito de la Consejería de Educación, que estuvieron trabajando con los centros durante los meses de mayo y junio para reclutar y para animarles a la participación. ¿Cómo hicimos esta selección de centros educativos? Bien, en primer lugar lo hicimos a través de en dos fases independientes. En la primera seleccionamos 50 centros educativos del programa Excellence, ¿no?, de entre todos los centros educativos que habían participado desde el inicio del programa. Seleccionamos estos 50 centros educativos en función de una serie de características y cuando ya teníamos este primer grupo, que le hemos llamado también en el informe grupo experimental, grupo de centros participantes o grupo, si quieren, Excellence, por abreviarlo, seleccionamos un número similar de centros para componer el grupo control. De entre todos los centros madrileños públicos y concertados de la región, seleccionamos centros con las mismas características que los centros Excellence en cuanto a titularidad y tamaño del centro. Esto nos permitió componer dos grupos similares, de similares características, ¿no? Esto es bastante importante a la hora de sacar o de analizar las conclusiones del estudio. Intentamos saber que los dos grupos eran semejantes, salvo por el hecho de que unos estaban adscritos al programa Escuelas que Inspiran y el otro grupo no. Bueno, 6.216 estudiantes, casi más del doble
que en PISA es una muestra muy grande, suficiente para llevar a cabo estos análisis y otros análisis que estoy segura que vendrán en el futuro. Pero bueno, con todo esto quisimos también asegurarnos que estos estudiantes estaban representando al total del estudiantado madrileño de secundaria, ¿no? Incorporamos pesos muestrales para asegurar que esos datos que obteníamos y esas conclusiones que hoy traemos aquí son sólidas. A los estudiantes mayoritariamente les preguntamos cuestiones acerca de la frecuencia con la que participaban en las actividades de orientación académica y profesional en su centro. A los tutores, 314 tutores también participaron en el estudio. También les preguntamos acerca de su grado de implicación en estas actividades, pero también sobre su satisfacción. A los orientadores sabemos también hacer sus necesidades formativas a través de las encuestas que les hemos aplicado. Y también participaron, por supuesto, los directores y directoras de los centros educativos para dejarnos su perspectiva. Bien. Bueno. Estaba viendo que se ha desconfigurado un poco, pero se ve todo bien los títulos y si no yo se los voy diciendo. Hemos presentado los resultados de este estudio en 3 grandes bloques, que además responden a las 3 áreas temáticas con las que tradicionalmente trabaja la investigación educativa en este ámbito. El primero de ellos, explorando el futuro, ¿no? Que así se denomina. Tiene que ver con todas esas actividades que los estudiantes realizan previa a la búsqueda de un empleo formal, ¿no? ¿Qué actividades son estas? Bueno, actividades de tipo de búsqueda de información, buscar en la red acerca de las salidas profesionales, los rangos salariales, por ejemplo, actividades de autopromoción que denominamos, todas aquellas que tienen que ver con postularse como el mejor candidato para una oferta de trabajo, ¿no? O otras actividades o indicadores, que son los que presentamos aquí, que tienen que ver con la interacción profesional o las conversaciones con la carrera. Vamos a ver algunos de los resultados de estos indicadores. Bueno, ya ven en esta diapositiva, y lo van a ver en el transcurso de esta ponencia, que los resultados, como les adelantaba, siempre se van a presentar en función del grupo de comparación. En este caso, centros participantes en el programa y centros no participantes. Pero en otros indicadores van a ver ustedes los resultados en función del género, alumnos o alumnas, o en función de su perfil socioeconómico y cultural, porque sabemos que también es importante. Bueno, en este indicador, que está compuesto por 6 situaciones, que tratan de recoger ese tipo de charlas formales o informales que los estudiantes tienen con otros adultos sobre sus opciones laborales del futuro. Y como ven, bueno, de esas 6 cuestiones, nosotros les preguntamos a los estudiantes que indicaran la frecuencia con la que habían participado al menos una vez en el curso escolar. Van a ver que todas esas ítems que llamamos, o esas situaciones, varían levemente. Hay algunas que varían en función del contexto de esa conversación que tiene lugar, en función del interlocutor, etc. Eso es lo que nos interesa cuando medimos. Nos interesa medir aspectos levemente distintos, pero que engloben todavía el constructo o el tema de conversaciones de la carrera, ¿no? Todas orbitan alrededor de las conversaciones de la carrera, pero algunas son levemente distintas. Y eso es lo que nos permite detectar cuando las hay diferencias. Bueno, si ven los resultados, las diferencias en este indicador no son importantes. De hecho, les adelanto que no son estadísticamente significativas, es decir, que en uno y otro grupo las conversaciones sobre la carrera se dan aproximadamente en la misma frecuencia. Pero les voy a pedir que tomen un instante en identificar cuál es el tipo de conversación donde existe una diferencia mayor. A ver si lo pueden así a simple vista. Bueno, efectivamente, hablé con un orientador de mi centro y fíjense ustedes a quién favorece esa diferencia. Son los estudiantes de los centros no participantes en el estudio Excellence los que dijeron con una frecuencia mayor, un 62%, que habían hablado con un orientador de su centro, ¿no? Este dato es sorprendente, pero habla muy bien del funcionamiento de la orientación académica y profesional de todos los centros madrileños. He de decir también que puede haber otros factores
involucrados en estas diferencias. Por ejemplo, se me ocurre, no lo sé si es el caso, pero podría ser que los orientadores en los centros Excellence, que sobre los orientadores de los centros Excellence no recaiga todo el peso de la orientación. Es decir, que existan otros perfiles, otras personas sobre las que se distribuyan estas tareas. Podría ser. Desde luego es un dato que bueno, es sorprendente que me gustaba resaltar. Bueno, en cuanto a la interacción profesional. Este indicador, que recoge una serie de 5 situaciones, se refieren a esas oportunidades que los centros educativos ofrecen a sus estudiantes para tener un primer contacto con el mundo profesional. Por ejemplo, a través de las asistencias a una feria de empleo o a una jornada de puertas abiertas. Y aquí, a diferencia del indicador que habíamos visto con anterioridad, sí que existen diferencias. Y además existen diferencias estadísticamente significativas, diferencias grandes y casi sistemáticas en cada una de estas situaciones. Fíjense, por ejemplo, en el ítem sobre la asistencia a una feria de empleo. El 29%, casi un tercio de los estudiantes que estaban adscritos al programa Excellence habían hecho o habían acudido a una feria de empleo cuando les preguntamos, frente al 19%, una quinta parte, de los estudiantes que no estaban adscritos al proyecto, ¿no? O sea, lo que podemos concluir de este gráfico es que efectivamente los estudiantes beneficiarios del programa tienen más contacto, tienen un primer contacto profesional de manera más frecuente que sus compañeros que no conocen el programa Excellence. Algo parecido pasa con las actividades de autopromoción. De nuevo, aquí les adelanto que las diferencias las pueden ver, en algunos casos, bueno, sistemáticas y en algunos casos también abultadas, son estadísticamente significativas. Podemos concluir, por tanto, que los estudiantes del programa están más expuestos, porque fíjense que les preguntamos a los estudiantes sobre la frecuencia, con la frecuencia que han hecho cada una de esas actividades. Sabemos que están más expuestos a esas tareas. Es la conclusión. Es una diferencia estadísticamente significativa. Pero bueno, la exposición por sí misma tampoco genera la destreza, pero desde luego estarán de acuerdo conmigo que es el primer paso para desarrollar esas habilidades, ¿no? Fíjense en el porcentaje acerca del currículum. El 43% de los estudiantes del programa Excellence ya habían hecho esa tarea en sus centros educativos frente al 37% de los estudiantes que no estaban siguiendo el programa. Pero es que además quisimos preguntar a los tutores también si respaldaban este hecho, ¿no? El hecho de que hubiésemos observado que existía un nivel de exposición o un nivel de preparación superior en los centros Excellence. Y nos contestaron así los tutores, ¿no? Para los tutores de los centros participantes, el 77% dijeron que sus estudiantes estaban bien o muy bien preparados para afrontar una entrevista laboral, frente al 72% de los tutores de los centros no participantes. Así que, de alguna manera, estos datos son respaldados por la muestra de tutores que recogimos. Bien, el segundo de los bloques tiene que ver con el ámbito de pensando en el futuro, que también el compañero ha introducido en su exposición. Tiene que ver sobre todo con la forma en que los estudiantes empiezan a aproximar una idea de lo que quieren ser, ¿no? De lo que quieren dedicarse, a lo que se quieren dedicar. Y esto es importante porque sabemos que los estudiantes que están al finalizar la etapa de educación secundaria y que ni siquiera han hablado o ni siquiera se han planteado, no tienen una idea remota de la profesión que quieren ocupar, van a tener en el futuro más problemas de empleabilidad, ¿no? Con todo el impacto personal y social que esto conlleva. Bien, bajo este paraguas tenemos algunos indicadores clásicos propios de los estudios de PISA o de los estudios de la OCDE que tienen que ver con la incertidumbre profesional, la ambición, la alineación profesional y la originalidad de la carrera. Vamos a ver algunos de ellos. Todos se derivan de una única pregunta. O sea, toda esta información es una información muy rica que podemos obtener a través de una pregunta. Es una pregunta abierta. No es una pregunta de opción múltiple. Las preguntas abiertas nos permiten llegar a un nivel de análisis superior, sacar conclusiones más ricas. ¿Qué tipo de trabajo esperas tener cuando tengas 30 años? Bien, parece una pregunta sencilla, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Les pido que se retrotraigan a sus 15 años y piensen cómo hubieran contestado esta pregunta, si acaso hubieran dado una respuesta.
O si la respuesta que hubieran dado se parece mucho a la ocupación que desempeñan hoy en día. Quiero decir que los estudiantes les enfrentamos a veces con algunas preguntas, ¿no?, complejas, pero así es, ¿no? Solo así podemos obtener la información tan rica de la que disponemos hoy. Bueno, en cuanto a la incertidumbre profesional es un concepto que trata de recoger la dificultad que tienen algunos estudiantes por responder a esta pregunta. ¿Qué quieres ser o a qué te quieres dedicar cuando tengas 30 años? Muchos estudiantes, ante esta pregunta, nos encontramos muchísimas respuestas directamente en blanco. No saben qué decir. Nos encontramos respuestas también del tipo, no lo sé, es muy pronto, no lo he pensado, incluso respuestas muy generales del tipo cualquier trabajo que me permita vivir bien, ¿no? Estas respuestas nos están indicando niveles de incertidumbre profesional, nos están indicando que el estudiante todavía no está en ese lugar de la orientación académico y profesional que esperamos que esté al finalizar la etapa de educación secundaria. Los estudiantes que tienen certeza profesional son capaces de nombrar, de dar un nombre de una ocupación. No nos importa si ese nombre de la ocupación no está alineado con sus destrezas, si es poco probable, no nos importa, pero sabemos que de alguna manera han estado pensando en eso y que están un paso más allá en este proceso. Bueno, ahí tienen los resultados, los resultados de incertidumbre profesional en función de la participación de los centros en el programa Excellence. Y la buena noticia no es que no haya diferencias, que no las hay, es algo bueno, pero la buena noticia es que los estudiantes de la región, todos los estudiantes madrileños, muestran niveles de incertidumbre profesional por debajo del promedio de España y muy por debajo del promedio de la OCDE. Estos datos que se muestran hoy aquí son de PISA 2018, pero siguen las mismas tendencias que los datos de PISA 2022. Vale. Seguimos con ambición profesional. Bueno, en este caso, este indicador recoge la expectativa que tienen los estudiantes de alcanzar posiciones laborales de orden superior. La Organización Internacional para el Trabajo clasifica las ocupaciones en los grupos que ven en pantalla, empezando por los grupos 1 y 2, que aglutinan aquellas ocupaciones que requieren más formación académica y más grado de especialización, hasta las categorías 9 y 10, donde se sitúan las ocupaciones más elementales. Bien, un estudiante es ambicioso si a la pregunta anterior expresa su deseo de ocupar un puesto laboral en los grupos 1 o el grupo 2. Y los datos que tenemos ahí, en este caso los mostramos en función del género, nos indican que las chicas, las estudiantes madrileñas, son mucho más ambiciosas, tienen aspiraciones más altas que sus compañeros varones, ¿no? Y lo que en principio puede ser un dato positivo, y que podría serlo, tiene otras implicaciones importantes de cara a la orientación académico y profesional. Es decir, que la gran mayoría de las chicas solo quieran dedicarse a ocupaciones en el grupo 1 y 2, nos está hablando al mismo tiempo de una concentración en la carrera. Es decir, nos está avisando que es posible que en el futuro haya algunos trabajos o algunas ocupaciones que no sean ocupadas por mujeres, o que sean ocupadas pero lleve asociado un grado de sobrecualificación, es decir, que tengan que aceptar esos trabajos cuando ellos tuvieran otras aspiraciones. Así que, bueno, son cuestiones también importantes y que voy dejando en el aire. Otra también en relación a las diferencias de género que me surge cuando veo nuestros resultados es preguntarme, no sé si les pasa a ustedes, si ese 81% de ambición profesional de las chicas se reparte equitativamente en ambos grupos. Es decir, ¿son las chicas igualmente ambiciosas para ocupar un puesto de directora de marketing que para ocupar un puesto que directora de marketing estaría en el grupo de directores y gerentes? ¿Y son igualmente ambiciosas para ocupar un puesto de profesora? Bueno, habría que verlo, si son realmente ambiciosas para todo o ambiciosas depende para qué, ¿no? Bueno, y en cuanto a la alineación profesional, bueno, este es el último de los indicadores de este bloque y tiene que ver con la forma en que los estudiantes entienden sus expectativas académicas respecto con las expectativas profesionales. Es decir, si entienden qué itinerarios formativos les conducen al puesto deseado, al puesto expresado en la respuesta que les hicimos al inicio de esta sección. La alineación profesional
funciona de manera independiente a la ambición o a la incertidumbre profesional. Es decir, un estudiante puede ser muy ambicioso, pero estar poco alineado. No es el caso, por ejemplo, de algún alumno que puede expresar su deseo de ser abogado, pero al mismo tiempo de hacer una formación profesional en el ámbito de las finanzas. Ese estudiante es ambicioso, pero no está alineado, ¿no? Los estudiantes, incluso con aspiraciones más inferiores, poco ambiciosos, podrían estar muy alineados porque saben muy bien qué itinerarios, qué caminos les van a conducir a lo que quieren, al puesto que quieren desempeñar en el futuro. Bien, los resultados de nuestro estudio se muestran en la pantalla. Las diferencias, es cierto que las diferencias no son muy grandes, pero son sistemáticas en los grupos que hemos analizado. Por lo que afirmamos que hay una tendencia evidente que nos indica que los estudiantes del programa Excellence tienen información más precisa sobre lo que es necesario para llegar a la ocupación deseada. Bueno, y para terminar ya acerca de los resultados, hemos incluido dos indicadores acerca del trabajo parcial y el voluntariado, es decir, cómo se desempeñan los estudiantes del programa Excellence y los estudiantes que no participan en este programa en este tipo de actividades, ¿no? Actividades muy enriquecedoras para los estudiantes de secundaria, ¿no? Porque en este ámbito más o menos informal pueden empezar a testar sus habilidades personales, la comunicación, su grado de autonomía, la responsabilidad. Pueden empezar a modular también sus intereses profesionales, ¿no? Entonces, bueno, es un contexto muy rico para los estudiantes que los centros educativos no pueden ofrecerles. Bueno, en cuanto al trabajo parcial, van a ver también que hay una serie de situaciones en las que también de nuevo les preguntamos a los estudiantes que nos indicaran el nivel de participación, si habían participado en cada una de ellas. Y hay algunas de esas situaciones que tienen que ver más con trabajos, puramente trabajos, aunque sean formales o sea, aunque sean más informales o esporádicos, trabajo de verano, trabajo parcial. A ver, esto. Bueno, y hay otra serie de situaciones, otra serie de ítems que se refieren a actividades más prelaborales. En las que tienen que ver más con el trabajo no hay diferencias. Observen, por ejemplo, en las dos primeras, ¿no? No hay apenas diferencias. Pero si nos centramos en las actividades prelaborales, fíjense lo que pasa. Es en las dos únicas situaciones donde las diferencias son importantes, son significativas a favor del grupo de estudiantes participantes en el programa Escuelas que Inspiran. Es decir, por poner un ejemplo, el 54% de los estudiantes de los centros participantes se habían beneficiado o habían acudido al programa Cuarto ESO Empresa, ¿no? Que es un programa, hasta donde sé, de bastante joven y que les permite a los estudiantes involucrarse en la dinámica laboral de las empresas participantes, frente al 43%, es decir, casi 10 puntos porcentuales de diferencia, ¿no? Eso tampoco es de mérito en absoluto de los centros no participantes, ¿no? Porque si los centros no participantes que no están adscritos a un programa específico de orientación profesional consiguen que casi la mitad de sus estudiantes se interesen por este tema, por la orientación profesional, se puede tomar también como un logro importante. Y ya para terminar, porque creo que estoy casi fuera de tiempo, en cuanto al voluntariado, no obtuvimos diferencias significativas ni diferencias importantes cuando analizamos los datos en función de los centros participantes y no participantes en el programa, pero sí que vimos datos interesantes cuando analizábamos el perfil del estudiantado, en función de si eran estudiantes aventajados o desaventajados. Van a ver ahí que en la mayoría de esos indicadores los estudiantes que proceden de familias más favorecidas son también los que están más involucrados en este tipo de actividades de ayuda a la comunidad. Esto es un dato positivo, pero no hace más que de alguna manera aumentar esa brecha, esa distancia entre los estudiantes aventajados y desaventajados en cuanto a las oportunidades que tienen para enfrentar su futuro, ¿no? Los estudiantes aventajados ya cuentan con muchos recursos, posiblemente han disfrutado de otras experiencias que los estudiantes más desfavorecidos no. Surge entonces la pregunta, podría ser, ¿no?, si existen mecanismos o si podríamos crear estrategias específicas que atiendan a las necesidades particulares de estos alumnos, algunas iniciativas que fomenten su interés por participar en actividades de estas características. Bueno, y ya para terminar, 3 ideas generales que creo que he venido apuntando a lo largo de la exposición.
La primera es que este estudio ha proporcionado datos empíricos, datos válidos para la toma de decisiones informada. Además, desde distintos ámbitos. Hoy aquí hemos estado exponiendo los resultados fundamentalmente de la muestra de estudiantes, pero ya sabemos que hemos recogido datos acerca de los tutores, de su nivel de satisfacción, acerca de las necesidades formativas de los orientadores. Nos han dicho qué necesitan, cómo sienten que se les puede ayudar. Nos han proporcionado información cualitativa también muy interesante, que será analizada en otro momento. Y también tenemos indicadores del liderazgo y de la capacidad de gestión de los equipos directivos en cuanto a las tareas de ordenación académica. Este estudio, por tanto, esperamos que sea uno o el primero de otros muchos, porque estamos de acuerdo en que la orientación académico y profesional es un tema urgente para nuestros estudiantes, es un tema urgente para nuestra sociedad y entendemos que debería ser abordado pues, efectivamente con la importancia que merece. Bien, y por último, por supuesto, mencionar lo que ya hemos estado exponiendo, ¿no? Que existe un impacto del programa Escuelas que Inspiran. Es decir, hemos podido constatar que los estudiantes que participan en el programa tienen información más amplia, más variada, más precisa. Recuerden esos datos sobre alineación. Han disfrutado de experiencias previas, a la experiencia profesional en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, podemos concluir que, desde luego, el programa Excellence está llegando donde se quiere, está funcionando como esperábamos que lo hiciera. Y, bueno, y desde aquí nosotros les deseamos al programa Excellence Escuelas que Inspiran una trayectoria duradera, exitosa, y sobre todo bueno, que siga atendiendo a esas necesidades de orientación y sobre todo que lleguen, que seamos capaces entre todos de llegar sobre todo a aquellos estudiantes que más necesitan esta orientación. Nada más, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Desde luego que la presentación ha sido muy clarificadora y nos deja una imagen un poco más clara, ¿no?, de hacia dónde pueden ir nuestras estrategias de orientación en el futuro. Y además nos viene muy bien para presentar el siguiente espacio, que va a ser una mesa redonda, una conversación muy interesante entre centros educativos que han participado en el proyecto y que a lo largo de estos años también han podido construir esa estrategia pues, más contextualizada, aterrizada a sus necesidades, con diversidad de iniciativas, ¿no? Porque en realidad en la conversación de hoy pues, podremos contar con solo algunos de estos testimonios, de estas trayectorias, pero sabemos que de todos y cada uno de los centros que estáis hoy aquí presentes, las tutoras de Empieza por Educar, que os hemos acompañado en el proceso, que hemos trabajado codo con vosotros, sabemos que de cada centro, de cada experiencia, podemos sacar un aprendizaje que podemos extrapolar a diferentes contextos y que a lo largo de todos estos cursos ha ido enriqueciendo esa conversación y esos siguientes pasos, ¿no?, de hacia dónde tiene que ir la orientación en nuestras escuelas. Entonces, agradeciendo mucho todo este esfuerzo y todo este sacrificio por parte de los CEAPs, de los docentes, orientadores y equipos directivos involucrados en el proyecto, doy paso a la mesa redonda que liderará Eva, directora del ISMIE. Bienvenida, Eva. Y la acompañarán pues, Esmeralda, del IES La Serna, Mónica, del Colegio Malvar, Beatriz, del IES Joaquín Araujo y Joana, del CEPA Oporto. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación Bertelsmann, a Empieza por Educar, a JP Morgan, a la OCDE, por supuesto, por estos 4 años de trabajo que ha culminado en una investigación que, junto con Elena de la Guía, de 2 estudios de evaluación, se ha llevado a cabo. También quería agradecer, ha dicho Juan José Juárez al principio, que íbamos a ir de arriba abajo, de lo más abstracto a lo más concreto, pues ya hemos llegado a lo más concreto, que somos los centros educativos.
Y no podía faltar el agradecimiento a toda la gente que se dedica a la orientación educativa en los centros de la Comunidad de Madrid, que ya veremos que son todos, porque la orientación académica y profesional es una cosa transversal que atañe no solo al Departamento de Orientación, sino a todos los docentes. Así que bienvenida, Esmeralda, del IES La Serna de Fuenlabrada, a tu compañera Beatriz García, del IES Joaquín Araujo, Gracias. también de Fuenlabrada, bienvenida. A Mónica Arias, del Colegio Malvar, de Arganda del Rey, Gracias. bienvenida. Y Joana López, vecina del CEPA Porto de Carabanchel, muchas gracias por estar hoy aquí. Toda nuestra trayectoria, ustedes sabrán, empieza un 30 de abril de 1996 con una dirección general que ya no existe, que era de renovación pedagógica. Saca una resolución en la que nos dice a los departamentos de orientación los 3 documentos que tenían que integrar nuestro PADO, lo que llamábamos nuestro PLADO, nuestro plan de acción del Departamento de Orientación. En el plan de orientación académica y profesional nos marcaba unas directrices muy claras, ¿verdad?, que eran las actuaciones en la toma de decisiones de los alumnos, las actuaciones en el conocimiento del sistema educativo y las actuaciones en el conocimiento del mundo laboral. Nosotros lo integrábamos en nuestro plan de actuación del Departamento de Orientación y con esas directrices siempre las marcábamos en un Excel, ¿verdad?, en un recuadro, que eran las acciones dentro del Departamento de Orientación, las del Plan de Acción Tutorial y las que hacíamos en las programaciones. Pero vosotras, un día, que lo que estáis realizando, suelta la chispa y creéis que algo tiene que cambiar en vuestra orientación académica profesional en el centro. ¿Qué tenía que cambiar? ¿Qué veis que tenía que mejorar? Venga, Esmeralda, por ejemplo. Bueno, yo es que te oigo y me parece como la prehistoria y solo hace 4 cursos que hemos hecho el cambio, ¿no? ¿Verdad? Pero ahora oyéndote estoy pensando, madre mía, y esto hacíamos, qué poco era, ¿no? Nosotros estábamos convencidos de que esto no funcionaba. Entonces, de repente nos llegó esta información del proyecto Excellent y se nos abrió un mundo y ya no hay marcha atrás. O sea, ya estamos aquí metidos y ya no entendemos otra forma de hacer orientación que no sea implicando a todos, los de dentro y los de fuera, los del municipio, los de la comunidad, las familias, los alumnos, los profesores y absolutamente todos. Y los orientadores o los CEAP en este caso, al final animamos y gestionamos, pero es una labor de todos. Esmeralda, viste que se tenía que implicar no solo la comunidad educativa, sino todo lo que bordeaba en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, que os podíais beneficiar dentro del plan, ¿verdad? Eso es. ¿Y tú, Mónica? Pues la verdad es que a nosotros cuando nos llegó esta información, nosotros no llevamos tanto tiempo como ella, pero sí que es verdad que estábamos anclados un poco en la orientación académica profesional dentro. Yo además soy orientadora, entonces siempre el orientador siempre ha estado para todo, ¿no?, como para apagar fuegos, pero es verdad que la orientación académica profesional siempre se ha dejado para lo último, ¿no?, para momentos muy puntuales y en la última fase de formación del alumnado. Y es verdad que el programa Excellent, pues, es como ha dicho la compañera, implica a todos y se extiende hacia afuera. Y no solamente al orientador, sino al resto de profesorado, de familias. Y bueno, pues para nosotros era muy importante, para mí en concreto, como orientadora también, que hubiera implicación por parte de toda la comunidad educativa. Y tú, por ejemplo, Beatriz, que no eres orientadora, eres profesora, me decías, de formación profesional, De economía. ¿verdad?, de economía. ¿Qué Pues, cambió? sí que es verdad que en nuestro caso algo muy importante es, yo además venía antes de dedicarme a la docencia de la empresa privada y aterrizar en una clase y ver la desconexión muchas veces de las materias con precisamente el mundo laboral, pues a mí dije, esto es algo que podemos mejorar. Entonces sí que es verdad, también trabajando de primera mano con el jefe de orientación de nuestro centro, con Víctor, pues es algo que detectamos que había un nicho que mejorar y que implicar, como bien ha dicho mis compañeras, no solamente al alumnado, sino familias, todos los docentes. Y, lógicamente, allá que fuimos, y como decía Esmeralda, pues esto es siempre un paso hacia adelante y nunca hacia detrás. Y Joana, que tu perfil es especial, puesto que te dedicas a la educación de adultos. Pues precisamente supongo que por esto, la sensibilidad social que creo que va pareja en nuestro trabajo. También a mí personalmente mi labor, pues soy una profesora, soy de lengua y literatura, no soy de orientación, pero sí tengo como esta cuestión del acompañamiento individual al alumno como algo que me resulta muy gratificante. Caí además en el CEPA Porto, en el cual el acompañamiento del alumnado es también parte de la filosofía del centro. Entonces, claro, llegó este proyecto y encajó como un guante, porque nos daba una herramienta más para poder conseguir que estos alumnos progresaran y lanzarles como un trampolín hacia el futuro.
Entonces, y también, como comentaban las compañeras, y conectarnos más con el entorno, ¿no? Que vimos, analizamos que era una necesidad que teníamos. Entonces, como que congenió todo. Claro, y Esmeralda, por ejemplo, vosotros que tenéis en vuestro instituto un montón de actuaciones, a mí me gustaría que destacaras una que me gusta mucho, que son las jornadas de orientación. Sí, bueno, pues nosotros hacemos todos los años unas jornadas, 2 días dedicados solo a la orientación, donde todos nuestros alumnos, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, durante 2 días solo hacen actividades de orientación. Conocen a profesionales, hacen experiencias de autoconocimiento, conocen sectores, conocen centros, bueno, todo dedicado a la orientación. Hacemos siempre como una multiplicación que nos gusta porque es como bastante visual. Cada alumno hace 8 horas de actividades de orientación. Tenemos 35 grupos, son 280 horas dedicadas a actividades de orientación durante 2 días y es una experiencia muy potente. El año pasado, además, incorporamos una actividad nueva que es, montamos una feria de centros dentro de nuestra casa, ¿no? De nuestro centro. Contamos con la colaboración de institutos de Fuenlabrada, que algunos compañeros están por aquí, que vinieron a explicar a los chicos, a dar a conocer su oferta de formación profesional. Contamos con la universidad, desde el municipio, policía, bomberos, academias para oposiciones. Y bueno, ¿qué ventaja tiene esto sobre aula que ya existe, aula Fuenlabrada que también existe y es potente? Pues el acompañamiento que hacemos. En esa feria los alumnos están con sus profesores, con sus tutores, con sus orientadores y si les da corte les llevamos y si uno no se atreve a preguntar les acompañamos y le decimos mira, ese ciclo de FP te va a ti, acércate, coge información. Entonces, bueno, fue muy potente y fue solo y gracias al fruto de la colaboración entre todos, ¿no? ¿Y cómo implicas a todo el claustro? Porque eso es difícil. Sí, es difícil, lo que pasa es que al final la gente ve qué es lo que funciona. Y sobre todo hay muchas familias que se implican, que simplemente les hemos dicho si quieren venir y han venido, y compañeros de otros centros. En Fuenlabrada, además, ya todos los centros estamos en este proyecto. Hay como una mentalidad orientadora, ¿no? Que ya se respira entre todos y que enseguida los compañeros de otros institutos han dicho venga, yo voy y bueno, nos ayudamos ahí mutuamente. Y bueno, yo he de confesar que soy una fan de Mónica Arias porque ha logrado algo que es muy difícil, que es implicar a todo el claustro, desde educación infantil hasta bachillerato, en el plan de orientación académica y profesional. Cuéntanos, Mónica. Bueno, pues a mí cuando me pusieron en manos este proyecto el año pasado, que fue mi año de formación, una de las cosas que más me preocupaba era pues, formar un comité, ¿no? Que representara de alguna forma pues, lo que es nuestro cole, ¿no? Nuestro colegio pues, tiene, como ha comentado Eva, pues, de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado superior. Entonces, me daba mucho miedo porque al final tienes que crear un comité muy amplio, que el objetivo es que haya representación de todas las etapas educativas, de las familias, del alumnado, el equipo directivo y bueno, pues al final conseguí formar un comité de 18 personas. Hay un docente un docente de infantil, otro docente de primaria. En secundaria somos alguno más, pues porque hay una profesora de economía, también hay de ciclos formativos, también está representada la jefatura de estudios, la dirección, 2 personas del AMPA y luego 7 alumnos. Entonces, manejar todo un comité con tanta gente tan diversa, pues no lo habíamos hecho nunca, era la primera vez que yo tenía que dirigir una reunión de este tipo y bueno, la verdad es que al final hemos conseguido trabajar muy bien, de hecho la semana pasada tuvimos nuestro primer comité de este curso, hemos distribuido las tareas, pues sobre todo para este año ya cuando nosotros vamos a empezar a funcionar y a poner en marcha todo el plan estratégico que elaboramos el curso pasado. Hemos repartido las tareas, las familias se van a encargar de contactar con el agente externo empresas, o sea, ellos mismos van a intentar pues coordinar para que haya empresas de las propias familias que puedan participar en el cole para que nuestros niños puedan, pues de alguna manera, o bien poder hacer prácticas o ser observadores. En el proyecto también Cuarto Empresas. El alumnado se va a encargar de traernos antiguos alumnos. Y bueno, el profesorado, sobre todo, movilizará un claustro de 100 y pico personas que somos. El año pasado ya hicimos, dentro de nuestro plan estratégico, en las programaciones incluimos actividades para poner en marcha este año relacionadas con la orientación académica.
y todo el personal del comité docente, distribuido por etapas, pues va a hacer un poco el seguimiento de las actividades que se están poniendo en marcha. Entonces, ha sido difícil, pero bueno, lo estamos consiguiendo. O sea, al final que participe toda la comunidad educativa en todo esto. ¿Con qué frecuencia se reúne el comité? ¿Cómo, perdón? ¿Con qué frecuencia se reúne el Pues comité? la frecuencia de la reunión formal de comité es una al trimestre. Y luego, pues para hacer todas estas labores, evidentemente, ya nos reunimos en pequeños sectores, ¿no? Para llevar a cabo todo el trabajo que hay que realizar. Muy bien. Nuestra compañera Beatriz hace una tarea magnífica en su instituto, implica a todos, nos comentabas, ¿verdad?, que implicas a toda la comunidad educativa, especialmente a los docentes, con unas iniciativas que parten de todos los departamentos, que eso también es muy difícil, ponerse de acuerdo en la CCP. ¿Cómo lo consigues? Pues sí que es verdad que todo empezó en la formación de Excellence, pues nos repitieron algo mucho que era eso de infusionar. Y en los que hayáis hecho esa formación sabréis de qué estoy hablando. No es de tomarnos infusiones, es de pues, saber cómo vincular nuestras materias con esas salidas profesionales y con los ámbitos laborales. Entonces, ¿qué pasó? Pues que de repente yo llegué, cogí este proyecto y dije, pues hay que saber qué se está haciendo, porque no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo. Somos un claustro de 80 docentes más o menos, diferentes departamentos. Entonces dije, hay que hacer una herramienta sencilla de seguimiento y que podamos saber, enterarnos todos qué se hace por departamento, por profesor, por materia, por nivel. Entonces, nada, pues creé un documento compartido, un Excel, muy sencillito, con un desplegable donde los profesores pues, van anotando por departamento qué hacen, en qué materia, qué contenido curricular trabajan, y así yo puedo hacer un seguimiento y no solamente eso, sino podemos coordinar acciones. Porque vimos pues, que determinadas actividades, como por ejemplo diseñar un currículum, se repetían en algunas materias, como podía ser inglés, como podía ser lengua, o economía o formación profesional. Entonces, lo que hicimos es hacer una estructura de qué actividades se iban a hacer. Entonces, lo primero, pues el documento compartido entre todos, el Excel, que además de una manera muy sencilla nos permite saber qué hacen nuestros compañeros, eso me permitió coordinar todo. Y además luego usar otras plataformas como Empresas que Inspiran, por ejemplo, ofrece muchas actividades, desde visitas a empresas, estancias educativas, charlas de profesionales en el instituto, que nos permite, pues, por ejemplo, estar en contacto con esos agentes externos. Y por curiosidad, ¿qué departamento tiene más actividades del plan de orientación académica profesional? Bueno, pues Que no sea de orientación. está muy mal decirlo que el de economía, el de economía tiene mucho. Sí que es verdad que tanto en mi caso yo como mis dos compañeros Laura y Rubén pues se implican mucho y además tenemos mucha suerte y muchas de esas actividades que se ofrecen pues, están relacionadas con el mundo de la empresa. También es cierto que en el departamento de biología hacen actividades que son excelentes, pues desde visitas al jardín botánico, colaboraciones con el departamento de antropología de la Complutense, física y química, por ejemplo, hace muy interesantes con el parque de atracciones que les llevan allí para saber el funcionamiento. O sea, sí que es verdad que hay un amplio espectro, pero ganamos economía. Estamos en el podio, sí. Pues enhorabuena. Bueno, Joana, se habla mucho, ¿verdad?, últimamente de las escuelas de segunda oportunidad, se habla mucho de la educación de adultos, se habla mucho de cómo retomar otra vez los estudios. ¿Cómo lo hacéis? Pues sí, pues relacionado con las actividades que hacemos, también, bueno, estoy impresionada. Es que también una de las cosas muy buenas de la formación que hicimos todas es este ejemplo de buenas prácticas, ¿no? Que va siempre tomando ideas y tomando ejemplos. Y en nuestro caso, más que una actividad intensiva, pues también como en línea con la compañera, es como una lluvia fina que hemos intentado que la orientación empape como todo, ¿no? Cuando hicimos la evaluación que nos ofrecía ESE, las escuelas que inspiran, pues detectamos dos necesidades. Una, abrir la mirada de nuestro alumnado, la mirada respecto a su futuro, porque era muchas veces por la circunstancia un poco limitada, y conectar el CEPA, que nuestro CEPA es bastante pequeñito, pero somos muy buenos y somos muy intensos y hacemos muchas cosas ahí, pero hacía falta o detectamos que hacía falta conectarlo un poco más con el entorno, ¿no? Con la comunidad, porque además tenemos una labor muy comunitaria. Entonces, viendo estas dos cuestiones, plantear una serie de actividades, pero que vaya empapando poco a poco el discurso continuo a lo largo del año. Entonces, en ese sentido, mínimo nos planteamos objetivos de 5 o 6 actividades a lo largo del curso, que finalmente salen más. Talleres internos que preparamos con orientación, en colaboración con orientación de autoconocimiento del alumnado, de analizar su propia situación personal para tomar mejores decisiones, también de recorridos académicos,
visitas de agentes externos al CEPA, antiguos alumnos, que ya venían visitándonos antes, pero ahora es más sistemático, gracias también a las herramientas que nos han ofrecido. Visitas de itinerario de bachillerato, visitas de profesionales, vinieron las Fuerzas Armadas el año pasado, este año también estoy buscando por escuelas que inspiran, por la plataforma Expresas que inspiran algunos otros profesionales, y después las visitas externas, que siempre hemos sido muy fan de las visitas al exterior porque enriquecen mucho el paso de este alumnado por el centro. Y entonces ahora también, gracias a la herramienta, pues las visitas a empresas, las visitas a los institutos de formación profesional que están en el entorno, que realmente estando tan cerca estábamos desconectados, y ahora vamos a todas las jornadas de puertas abiertas. Las visitas a empresas son maravillosas, porque la verdad es que decir, como ya la semana pasada justo hicimos una, nos reciben siempre muy bien, una gran profesionalidad, son muy enriquecedoras y muy entretenidas también para el alumnado. Y claro, todo esto queda como conclusión, pues que nos sentimos mucho más satisfechos en nuestra labor y ellos también se sienten mucho más atendidos y vistos, ¿no? Que creo que era algo importante. Claro, que es lo que te iba a decir yo. El alumnado, desde la escuela de adultos donde trabajas, ¿cómo vive el programa? Pues llevamos solamente sería nuestro segundo o tercer año participando, entonces como pronto para sacar conclusiones, pero sí podíamos tener como pequeñas estadísticas sin ningún rigor, en el que vemos que el año pasado prácticamente el 100% de nuestros alumnos salieron matriculados en algún sitio para continuar estudiando. Después, claro, esto es más emocionante para nosotros porque somos muy conscientes y conocemos muy bien las dificultades que ha atravesado y que atraviesa los alumnos que recalan en un CEPA. Dificultades que a menudo les ha hecho abandonar el sistema educativo pues, prematuramente, por causas generalmente del entorno. Entonces, ver que recuperamos eso y que lo lanzamos hacia un futuro, ya digo, como un trampolín, es pues, muy emocionante. Y después ver su felicidad, que es real. Lo vemos, o sea, también ese trabajo, también en entornos más pequeños, es muy de tú a tú. Y es que ves el resultado en sus caras, ¿no? Entonces... ¿Y tienes, sí. por ejemplo, casos de que ya hemos visto que la orientación académica sí que es importante y que sí que hay cambios, pero en la profesional, alumnos que ya trabajan, que estudien en el CEPA... Prácticamente todos están incorporados en el mundo laboral. Todos se incorporan en el mundo laboral. O sea, están ya incorporados, o sea, tenemos edad entre los 18 y los 99 años, ¿no? Pero vamos, entonces muchos es su vida, o sea, tenemos turno de mañana y de tarde. Obviamente las personas que asisten en el turno de tarde es porque están no solamente trabajando, sino que tienen varios hijos a su cargo. Tenemos casos de unas señoras con 7 hijos y vienen a estudiar al CEPA, después trabajar por la mañana, es decir, son casos muy, bueno, pues así con unas situaciones que nosotros conocemos muy de primera mano. Y que ayudas a esas personas, es que le mejoran la vida. Claro. O sea, que en este caso es coger a una persona y realmente dar una oportunidad y ponerle en sitio. Era como un poco también mi afán personal, la sensación de que ellos se vieran en sitio donde no estaban. Y sé que cuando, en muchos casos, cuando han terminado han titulado con nosotros, se han planteado cosas que hacía 1 año y medio no se planteaban que fueran capaces de hacer. Y después ahora le estamos haciendo el seguimiento, ¿no? de ver si esto se está consiguiendo. Y, por ejemplo, si paso de los más grandes a los más pequeños del Colegio Malvar, Mónica, los más pequeños, ¿cómo viven el cambio? ¿Cómo viven la orientación académica profesional? Pues los más pequeñitos hacen pues, actividades más de juego, ¿no? Les ponen en contacto pues, con lo que son las diferentes profesiones, ¿no? Y lo hace la propia tutora en el aula. También se han hecho actividades pues en las que han venido, por ejemplo, en los bomberos y han hecho alguna actividad con los niños pequeños. Lo viven ellos, a ver, la educación infantil es maravilloso cómo viven todo en general, ¿no? Porque todo es una interpretación para ellos. Pero parece, o sea, cuando son tan pequeños, parece mentira que se les vea disfrutar si les pones un gorrito de enfermero, si les pones a cocinar, si les pones a hacer de bombero, lo disfrutan todo muchísimo. Y parece que no es importante, pero si todo se hace un seguimiento a lo largo de las etapas, cuando llegan al final a un cuarto de la ESO y tienen que elegir y tomar decisiones, son tomas de decisiones más conscientes, más reales, porque han estado en el camino todo el rato. ¿Y las familias, por ejemplo? Las familias participan también se les hace partícipes, hay veces que vienen, les cuentan en clase su profesión, en qué consiste, qué han hecho para llegar a ello y además en infantil, en educación infantil, en los primeros cursos de primaria es donde más suelen participar las familias. Luego ya cuando van creciendo es más difícil hacerles partícipes de todo esto. Claro, luego coinciden que 2 institutos son de Fuenlabrada, ¿verdad? Esmeralda y Beatriz. Que en Fuenlabrada tenemos 12 institutos, uno que lo han convertido ahora en integrado. ¿Los alumnos cómo viven la orientación académica y profesional cuando pasan por el programa Excellent? Pues nosotros estamos empezando a ver una cosa que yo creo que es el futuro y es que no lo vean como algo excepcional.
Es decir, en los primeros años estábamos todos hinchados, ¿no? de felicidad de todo lo que estamos consiguiendo en orientación y todo desde esta excepcionalidad. Ojalá que esto que comentamos ahora como una buena práctica sea una práctica, la que hay que hacer y ya está, no nada excepcional, ¿no? Que muchos ya estamos haciendo. Yo lo que noto es que los alumnos que ya llevan unos años en el ISTE y esto ya lo están viviendo desde primero de la ESO, no lo ven como algo excepcional, uy, qué de cosas estamos haciendo. No, lo ven como es que es lo que hay que hacer. Todos nuestros profesores programan en septiembre, dentro de sus programaciones didácticas, actividades de orientación, como ha comentado la compañera, y ya no se plantean no hacerlo, porque entienden que eso es lo que hay que hacer, al margen de todo lo demás. Entonces, yo creo que esto es muy positivo, ¿no? Que los chicos, los alumnos vean que no es nada excepcional, es que es lo que hay que hacer y lo integran como otras muchas cosas dentro de todo lo que aprenden en el instituto y, bueno, este carácter procesual, ¿no? De la orientación vocacional. Claro, tú has sido, Esmeralda, muchos años jefa de estudios también, además de orientadora. Jefatura de estudios siempre ha estado muy unido al departamento de orientación, claro, por el plan de acción tutorial. Ahora que ya no eres jefa de estudios, lo ves desde otro lado, ¿cómo ves la importancia de la implicación? ¿Qué te ha supuesto para ti el haber sido miembro de equipo directivo para desarrollar un plan de orientación académica y profesional? A ver, es fundamental. Quiero decir, hay que estar todos a una, pero el equipo directivo tiene que estar en esta onda y en esta dinámica orientadora. Si no, pues no se pueden dar pasos, ¿no? Porque hay muchas cosas que tienen que ser así. Pero yo creo que esto ya se va generando y yo creo que es algo que ya se generaliza en todo, ¿no? Aquí también hay directores y demás que saben que, bueno, que tenemos que trabajar muy unidos y es así. En mi caso, pues era de equipo directivo, soy orientadora y soy la CEAP y entonces, claro, es como todo fácil, ¿no? Porque uno se gestiona. Pero bueno, yo creo que esto ya sí que se ve que es lo que tiene que ser y se va consiguiendo. Pero tú sí, por ejemplo, que habrás vivido como jefa de estudios, la carga o el estrés que suponía el también llevar el plan de apoyo de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, como que dejábamos al principio un poco de lado el plan de orientación académica y profesional, ¿verdad? Y nos centrábamos mucho en el plan de acción tutorial. Ahora que estamos dando la vuelta a la tortilla y estamos viendo la importancia del plan de orientación académica y profesional, ¿qué supone esto de nuevo? Para ti, por ejemplo, ahora que has pasado de orientadora, que has dejado de ser jefa de estudios. Bueno, que orientadora nunca has dejado de ser. No he dejado. Bueno, yo creo que al final hemos conseguido equilibrar en nuestras funciones como orientadores un poco todos los ámbitos. Y está claro que la orientación no la puede hacer el orientador solo, siempre lo digo. Entonces, el cambio sustancial a través de Escuelas que Inspiran y de este proyecto es la implicación de todos. Entonces, ahí es cuando hemos podido tirar hacia adelante de otra manera y trabajando de otra manera. Claro, y vosotros, por ejemplo, Beatriz, vuestro alumnado, que me imagino que tu departamento de economía es el que más quiere porque es el que más hacéis. Pero en el alumnado, cuando en el día a día, en el aula, cuando hacéis las actividades, ¿veis algún cambio significativo que os digan, algo que os digan vuestros alumnos? Pues mira, esta actividad, esto me ha llamado la atención o esto me ha hecho reflexionar sobre el camino que quiero yo a seguir. Sobre todo lo importante muchas veces es abrir los ojos, porque hay veces que ellos no saben qué hacer, eso es muy habitual. Incluso llegando al segundo de bachillerato que tienen que hacer una toma de decisiones, pues no saben por dónde continuar. Y sí que es verdad que esto muchas veces les abre otras vías que ni siquiera se habían planteado. Y eso es muy importante, darles una visión distinta. Mira, el otro día tuvimos la charla de un senior manager de Amadeus con los chicos de segundo de bachillerato. Y sí que es verdad pues, que él les hablaba de una empresa, una multinacional, donde están integrados perfiles muy diversos de profesionales. Muchas veces ellos ven las profesiones estancas y como si estudias solamente, si eres historiador, solamente vas a poder trabajar como profesor o en un museo, etcétera. O sea, lo ven muy estanco y no ven la importancia de relacionar esas profesiones en otros ámbitos. Entonces, para mí, la motivación que les da y sobre todo la apertura mental de que vean un futuro diferente es esencial. O sea, y para ellos es muy motivador. De hecho, con quien tuve esta charla no es con el mejor grupo, o sea, a nivel académico, pero sin embargo, o sea, el verles cómo disfrutaban, cómo escuchaban a Pablo, que fue el ponente, y cómo les hacían preguntas, o sea, ves que su interés real está ahí, que quizá está un poco latente, pero que existe. Y en el día a día ves lo que nos ha comentado Elena de la Guía, la diferencia de elección de profesión dependiendo de si es hombre o si es mujer. Sí que es verdad que es así. De hecho, yo a comienzo de curso les hago un cuestionario para que ellos pues, me digan un poco cuál es su perspectiva profesional
Y además me ha hecho mucha gracia porque Elena ha mencionado lo de directora de marketing. No sé si por casualidad, pero sí que es verdad que es una profesión que las chicas, y sobre todo si están en un itinerario de ciencias sociales y cursan materias relacionadas pues eso, con economía, etcétera, pues es algo que les llama mucho la atención y que sí que es verdad que está en su punto de aspiración. Así que sí que comparto un poco esa visión que lógicamente puede ser sesgada, pero sí que es verdad que el perfil de mujeres de mis alumnas sí que aspiran a esos puestos de profesiones o bien de dirección, de gerencia o de gestoras. Sí. Bueno, y ya para terminar, después de que Esmeralda me ha dicho que vengo de época de los dinosaurios del año 96, Esmeralda, ¿cómo veis el futuro? ¿Cómo veis el futuro de la orientación académica y profesional? ¿Veis algún cambio significativo como el que hemos tenido desde el año 96 hasta ahora? ¿A qué nos adentramos? Bueno, cogiendo un poco también lo que han dicho las compañeras, primero el conocimiento, ¿no? Que el conocimiento es una fortaleza que va a ayudarles a tomar decisiones. Entonces, este conocimiento en torno a su futuro, más allá de encasillarles o decirle, bueno, tienes que decidir ya o forzar una decisión que a lo mejor no es el momento en ciertas etapas de la educación, sí van a tener ese conocimiento y ese background que les va a permitir después tomar una decisión mejor. Y la orientación definitivamente, desde luego, del año 96 me estás diciendo cuando yo iba al instituto, definitivamente sí. No tanto, Ha cambiado completamente, afortunadamente. Desde luego, la orientación el discurso más clásico de la orientación, que era bastante encasillado, no encaja actualmente, creo que es una evidencia, con el mundo laboral, con la realidad que ya hemos vivido, incluso personas que no tuvimos esa fortuna de orientarnos y que tuvimos que aprender esa adaptabilidad al mundo laboral así, haciéndolo, pues darle como esa oportunidad a los jóvenes ahora, ¿no? ¿Y Joana? Sí. Beatriz, perdona. Yo sí que es verdad que lo que veo ahora es que tienen muchas más oportunidades. Por ejemplo, el programa de Cuarto Más Empresa, que se ha hablado de estancias educativas, creo que eso es una oportunidad magnífica, que aunque sea reciente, para ellos es esencial estar 2 o 3 días en el ámbito laboral, al igual que todas estas actividades que estamos mencionando de visitas a empresas, de charlas con profesionales, que por desgracia pues antes no teníamos. Yo del año 96 tampoco puedo hablar, porque no lo he vivido en mi propia persona, pero sí que es verdad que yo sí que veo un cambio en la orientación y sobre todo a una aplicación real, o sea, al estar pendientes de lo que sucede en el mundo, porque es muy importante y además esto cambia a una velocidad espasmosa. O sea, hace 2 cursos quizá ninguno de nuestros alumnos nos hicieran trabajos usando ChatGPT y a día de hoy pues, es una de las vías que hacerlo, es decir, que esto cambia a tal ritmo que tenemos que adaptarnos para que ese futuro profesional y las decisiones que las tomen sean informadas. Bueno, pues está claro que la orientación académica y profesional está cambiando a mejor, pues porque efectivamente yo sí viví en 96 y la orientación académica no existía. Era, pues nada, o sea, yo como estudiante viví pues el psicólogo que hablaba de otras cosas, pero no era un orientador. Y bueno, pues los chavales de hoy en día además necesitan toda esta información que les llega para tomar decisiones reales y para tomar decisiones que realmente al final es su futuro y es a lo que se va a dedicar el resto de su vida. Y además tienen la oportunidad de equivocarse, rectificar y volver a empezar, que antes no podías perder un año, ahora lo puedes perder y puedes cambiar de opinión. De hecho, todas estas oportunidades que les podemos dar, empezando pues, o bien con voluntariados, como ha dicho la compañera, o bien a través de contacto con empresas o a través del programa Cuarto Empresas, también le da la oportunidad de ponerse en contacto con el mundo laboral y ver si realmente es algo que les gusta o no les gusta, incluso también para tomar decisiones en base al descarte, ¿no? O sea, descartar lo que no me gusta para poder elegir mejor. Y, por supuesto, que la orientación académica profesional está cambiando y yo creo que seguirá cambiando en un futuro no muy, muy lejano. Pues para mí la clave es, siempre hemos sabido lo que queríamos hacer y lo que teníamos que hacer. Además, la ley lo recogía, ¿no? La orientación hay que trabajar a todos, pero no teníamos el cómo. El proyecto Excelen lo que nos ha cargado es de herramientas muchísimas para saber el cómo, para saber lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Nos ha abierto un mundo que no se nos pasaba por la cabeza ni se nos imaginaba. Sabíamos que queríamos hacer algo y cosas y un cambio, pero no teníamos esas estrategias y ahora las tenemos. Las estamos aplicando y bueno, iremos mejorando y nos iremos superando, iremos a más, pero bueno, nos ha posibilitado sobre todo ese cómo llevar a cabo esto que siempre hemos tenido claro que queríamos hacer, pero no sabíamos de qué manera.
Pues muchas gracias a las 4 por habernos enseñado tanto, por vuestras aportaciones. He tomado nota, recojo todo lo que habéis dicho, recojo también lo que ha dicho Cristina de Andrés, de JP Morgan, lo que ha dicho Jonathan Díez, de la OCDE, lo que nos ha dicho Elena de la Guía, de 12 estudios, evaluaciones e investigaciones. Me quedo con la idea en esta mesa que la orientación académica y profesional es un derecho y es un deber y que tenemos que apostar toda la comunidad educativa por ello. Y como en nuestra Consejería de Educación estamos en la Semana de la Constitución Española, no podía terminar esta mesa de otra manera sin nombrar el artículo 27 de la Constitución de todos tienen derecho a la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esta interesantísima conversación tremendamente inspiradora en la que nos habéis compartido básicamente cómo vive nuestro alumnado, todos estos esfuerzos, todos estos recursos que con la ayuda de diferentes agentes estamos llevando a las escuelas. Vamos a ir concluyendo el evento y para esto, pues claro, evidentemente, teniendo en este evento y también para el informe pues tantos agentes implicados desde el ISMIE como la Consejería de Educación y las fundaciones Fundación Bertelsmann y Empieza por Educar, pues vamos a invitar ya a los distintos ponentes para dar unas palabras a modo de conclusiones. Invitamos a Beatriz Morilla, por favor, bienvenida Bea, directora de Empieza por Educar. Si tenéis la guía del acto, no soy Clara. Tengo clase después y me ha colado, así que lo primero es dar las gracias a Clara. Y antes de hablar un poquito, también dar las gracias, no porque sea parte del protocolo, que normalmente lo es, sino porque detrás de lo que hemos visto, detrás de todos esos tantos porcientos, detrás de estas magníficas mujeres, pues hay muchas entidades y que lo han hecho posible. Así que empiezo dando gracias a JP Morgan por no solo pagar la fiesta, sino creer en ella, ¿vale? Y por hacer que estemos aquí. Por favor, ir al Comité de Filantropía y decirles que sigan apostando por la orientación académica y profesional. Es Navidad, entonces esta es mi primera petición. Gracias a Fundación Bertelsmann por estar con nosotros, por ser ese compañero. Gracias a la Comunidad de Madrid, David. Desde el primer momento con Mercedes dijiste que sí y aquí estamos y fíjate, ¿no? Espero que estés orgulloso como lo estamos nosotros. Gracias a las universidades, centros de FP, empresas que no solo han abierto su casa, sino que han abierto la casa, ¿no? Para que la han acercado a los estudiantes, ¿no? Hace unos días estuve leyendo los informes sobre este proyecto, tuve la suerte de poder verlos antes y me detuve especialmente en los indicadores de preparación laboral. Sabemos que para muchos jóvenes pensar en su futuro laboral parece algo muy lejano. Pero lo que estamos viendo es que gracias a proyectos como estos, bueno, pues no es tan lejano. Por cierto, esto que me olvidé, el Comité de Filantropía, ¿te puedes llevar a estas 4 mujeres? ¿Verdad? Porque yo creo que con esto no puedes fallar. Bueno, hemos hablado de las visitas a las universidades, a los talleres, que conectan lo aprendido en clase con el mundo profesional, que despiertan esas ganas, ¿no?, en los estudiantes, que al final todo es, cuando tienen ganas, pues suceden cosas maravillosas. Hemos hablado de mentoring de otros jóvenes, a otros jóvenes que van años por delante, ¿no?, animándoles. Ellos son nuestros mejores influencers y los mejores embajadores que podríamos tener en la orientación. Les ayudan a imaginar su futuro y, lo más importante, a creer que pueden construirlo. Mientras leía, decía, pero si es que esto es de cajón, ¿no? Es que es muy importante que los chicos tengan experiencias como estancias en los centros de trabajo, conversaciones con las familias. Las familias, bueno, pues hacemos lo que podemos, pero no es lo mismo estar en un sitio y ver, yo quiero estar ahí, ¿no?, sentado, ¿no?, donde está Clara, donde está Beatriz, yo quiero estar ahí, yo quiero mandar, yo quiero ser jefe. Como esas directoras de marketing que estoy deseando verlas ya en acción. La orientación pues no solo guía a los estudiantes, lo ha mencionado antes, da las herramientas, lo ha dicho antes Esmeralda, creo, y sobre todo les da el valor para construirlo.
En otros eventos hablo de historias de estudiantes y hoy, como en la comida, voy a hablar de una personal, de mi hijo Manuel, una mini historia. Si se entera Manuel, me mata. Manuel se fue a estudiar a la universidad fuera de Madrid, a hacer psicología. Nosotros pensábamos que por biología, pero dijo que se matriculó en psicología. Y volvió después de un año diciendo que no quería volver ni a estudiar psicología ni a volver a pisar una universidad en su vida. Se puso a trabajar de recepcionista en un hotel los sábados y domingos y los festivos por 7 euros a la hora. Y estaba perdido, sin motivación, y yo no sabía cómo ayudarle. Porque los padres somos buena gente, pero claro, no somos CEAPs, ¿no? Es lo que hay. Entonces, al cabo de unos meses, pues, me dijo que se iba a Australia me imagino, porque era lo más lejos que podía ser, y que se iba a estudiar mecánica porque había visto un sitio donde podía trabajar y estudiar a la vez. Entonces, ahí es cuando hablé con Kim, que era el compañero de la fundación que llevaba este proyecto antes, y me dijo, ¿por qué no hablas con Miquel, de la fundación Bertelsmann? Él y Luis me dijeron, oye, si te hemos echado una mano, si Manuel confía en nosotros. Pues eso, durante 3 meses le ayudaron a aclarar qué quería ser, quién era, a entender sus opciones. Y 3 meses después, me acuerdo porque lo celebramos en casa, mi marido y yo casi nos cogimos una, él y yo. Vino y dijo, mamá, me he matriculado yo en ingeniería informática. Creo que me va a costar un montón, pero creo que lo voy a disfrutar y me va a gustar el trabajo que tenga. Y ahí está, sufriendo con las matemáticas discretas, que no sabía que existía una asignatura así, y enchufado con una parte fundamental de su vida. Pues le han cambiado la vida. Y eso es lo que queremos en Empieza por Educar. No solo para Manuel, sino para todos los estudiantes, no solo de la Comunidad de Madrid, sino para el resto de España. Queremos que todos nuestros hijos y nuestros estudiantes tengan CEAPs, porque vosotros les abrís los ojos a esas oportunidades y cambiáis vidas. Cambiáis vidas. Entonces, vosotros, me acuerdo cuando estábamos diseñando el logo de Escuelas que Inspiran, ¿te acuerdas, Iliad? Pensamos la brújula. Pues no, se nos ha quedado corto. Se nos ha quedado corta la brújula. Vosotros sois GPS. Vosotros ayudáis a los estudiantes a encontrar vuestro camino. Demostráis todas las rutas posibles y les ayudáis a superar los desvíos, ¿no? Y sobre todo les dais la confianza de que van a llegar a su destino por muy complicado que sea. Y eso es pues dinamita. Gracias por vuestro trabajo, por vuestro compromiso y por demostrar que la orientación puede ser esa palanca que transforma futuros. Nuestro deseo es que este proyecto, hemos dicho, no se quede aquí en Madrid, sino que sea como de allá el día a día, ¿no? Creo que lo ha dicho Esmeralda. Y ya cierro con una frase que a mí me llena de energía. Paulo Freire dijo, la educación no cambia el mundo. La educación cambia a las personas. Y las personas son las que cambian el mundo. Cuando veo todos los pasos que habéis dado, cuando veo todas esas cifras y veo el impacto que estáis teniendo en miles de estudiantes, me da la sensación de que entre todos estamos cambiando el mundo. Así que un honor estar con vosotros. Muchísimas gracias, Bea, por tus palabras y por transmitirnos toda esa emoción y todo eso que vivimos también dentro, aquí, ¿no? en nuestro ser y que nos ayuda a llegar a más y más alumnos y alumnas. Doy paso ahora a Clara Bassols, directora de la Fundación Bertelsmann también, para que nos pueda dedicar unas palabras. Gracias, Clara. Buenas tardes a todos. Es un placer volver a ver tantas caras conocidas. La Fundación Bertelsmann lleva trabajando en la orientación profesional desde el 2015. Y cuando empezamos, sí que todo el mundo sabía lo que era la orientación profesional y que era importante, pero de una manera difusa. Y esto ha cambiado de una manera absoluta. Ahora, cuando se habla de la escasez de talento que tienen las empresas, que no encuentran a los profesionales cualificados que necesitan, del desajuste
entre niveles formativos y el sesgo hacia la universidad que lleva a la sobrecualificación, cuando se habla del abandono escolar temprano o el abandono en los ciclos de FP y en la universidad, en los ninis, el desempleo juvenil, que es totalmente inasumible, cualquier tema relacionado con jóvenes, con empleo, siempre sale como solución, como propuesta, la orientación profesional. Y ello es porque realmente sin una buena orientación profesional todos estos problemas no se pueden resolver. Es sin duda una clave muy relevante para resolverlo. Y realmente eso es lo que creemos las 5 instituciones que estamos hoy aquí y por eso es un gusto estar en este acto conjuntamente. La orientación profesional se refiere a muchos aspectos y nosotros nos hemos concentrado siempre en la parte netamente profesional, en la vinculación entre el mundo educativo y el mundo profesional, porque estamos totalmente convencidos de que si el alumnado tiene más experiencias prelaborales, recibe charlas, visitas de empresas, tiene mucho más información sobre lo que es el mundo de fuera y puede plantearse mucho más claramente y con criterios qué es lo que quiere hacer. Si en las asignaturas se vincula aquello que se enseña con el uso que de esa enseñanza se hace en el mundo real y si todo el centro, el claustro, toman la orientación profesional como uno de los ejes estratégicos del centro, realmente aportaremos a los jóvenes la posibilidad de elegir con mucho mejor criterio, hacer mejores primeras elecciones relevantes para su futuro profesional e incidir en que tengan un futuro profesional mucho más exitoso. Y claro, se trata de un trabajo largo. Las mejoras son lentas, no se pueden conseguir en pocos años. Y además necesita la colaboración. La orientación profesional no se puede hacer nunca por una institución. Necesita necesariamente realmente la colaboración institucional y la público-privada. No puede ser de otra manera. Y en este sentido me gustaría dar las gracias en primer lugar a la Comunidad de Madrid porque ha apostado de una forma firme y durante un espacio de tiempo largo por la orientación profesional. Y eso realmente es la clave también de conseguir un éxito, de seguir durante mucho tiempo en la misma dirección sin desfallecer. Y estamos seguros de que la Comunidad de Madrid seguirá en esta senda durante muchos años más. En segundo lugar, agradecer a JP Morgan, que nos ha apoyado desde el principio. Cristina, muchísimas gracias. Tu apoyo obviamente ha sido fundamental porque nos ha permitido ir más rápido y más lejos. También a la OCDE por presentarnos hoy su interesante estudio, a EXE, nuestros compañeros de viaje en escuelas que inspiran, y no quería olvidar a Bolíes y a CEIM, que hacen muchísimos esfuerzos todas las semanas para conseguir vincular empresas con centros y facilitar estos encuentros entre estos dos mundos. El diagnóstico que se ha hecho hoy muestra mejoras relevantes. Y me gustaría recordar algunas de las frases que han dicho los integrantes de la mesa que han participado hoy, a los que también quiero felicitar muy especialmente. En primer lugar, que la orientación no lo puede hacer el orientador solo, que implica a todos y se extiende hacia todos, que se tiene que ir siempre hacia adelante sin dar pasos para atrás, que implica a todo el claustro, pero también, y esto me ha encantado oírlo, a otros centros, a las familias y a los propios alumnos, que la orientación ayuda a abrir los ojos y que es un derecho y un deber al que tenemos que atender todos. Con ello, quiero terminar esta última pincelada de este evento que ha sido, a mi juicio, muy interesante y que espero que también os haya gustado mucho a todos vosotros. Animar a los centros a seguir. Vosotros sois los que estáis llevando esto en práctica. Felicitaros por el trabajo que estáis realizando. Realmente hemos trabajado mucho entre muchos para hacerlo posible, pero sois vosotros los que habéis cogido esta responsabilidad con ilusión y realmente estáis haciendo un trabajo que muchas veces nos impresiona muchísimo
y que seguramente no imaginábamos que iba a llegar tan lejos en tan poco tiempo. Y quiero terminar recordando a todos que proporcionar una buena orientación profesional, como estáis haciendo los centros que estáis aquí y todos los que estamos implicados en la orientación, pues supone para los centros también poder cubrir uno de los objetivos más importantes que tenéis, que es realmente preparar a vuestro alumnado para el futuro que les espera. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Clara. Estamos llegando ya al final del evento. Antes de dar paso a la última palabra, quería felicitar a Eva Fernández por cómo ha moderado la mesa. Desde el ISMIE, agradecerte también en tu persona y en todo tu equipo, y tanto el ISMIE como cada uno de los centros de formación del profesorado, la confianza que, delegada desde el director general, pues ha llegado y ha hecho que esto sea posible, ¿no? Es una estructura de formación que ha permitido vehiculizar todo este programa en el que más de 200 centros educativos de la Comunidad de Madrid han recibido formación y acompañamiento. Así que enhorabuena y muchas gracias. Y ahora doy la palabra a David Cervera Olivares, director general de Bilingüismo y Calidad de Enseñanza de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, David. Pues muchísimas gracias, Juanjo, y muchísimas gracias por la oportunidad de daros las gracias a vosotros. Pero cuando digo a vosotros, digo a los CEAP, a los directores, a los profesores, porque como muy bien ha dicho Clara y como muy bien se ha dicho en la mesa, la realidad es que lo construimos entre todos. Y si por mucho que trabajemos en la dirección general, desde los centros de formación, si por mucho que pongamos proyectos a vuestra disposición, no los cogéis con entusiasmo, no los cogéis con esa capacidad de transformación, realmente los proyectos no saldrían adelante. La gran ventaja de este proyecto de Excellence Escuelas que Inspiran es una ventaja de esa colaboración público-privada. Recuerdo perfectamente cuando, con Juanjo en conversaciones en la dirección general, cuando la directora general era Mercedes Marín, que apostó firmemente desde el primer momento en este proyecto, queríamos entender realmente esto, qué era. Porque si orientación ya hacemos, orientadores ya tenemos, ya les enseñan cosas, ¿no? No, pero mirad el informe, mirad lo que se está haciendo en otros países, mirad lo que se está haciendo. Bueno, sí, proyectos de estos ya estamos haciendo muchas cosas con nuestros alumnos. Tenemos cuarto de ESO más empresa, tenemos proyectos que fomentan que tengan vinculación con empresas y con entidades que les den charlas. Pero lo que realmente aportó en ese momento Excellence y yo creo que fue disruptivo es el hagámoslo de forma organizada, veamos realmente todo lo que estamos haciendo, cómo encaja en el puzzle y veamos también las piezas del puzzle que faltan para realmente poder añadir información a ese puzzle. Y en eso habéis sido vitales los centros educativos, porque no hay ni un solo centro que se parezca a otro en lo que realmente está haciendo a pesar de la formación de Excellence. Lo habéis hecho vuestro, cada uno organiza sus jornadas, sus actividades, su distribución horaria, pero lo hace realmente con eso que decíamos al principio, con esa suma de todos y cada uno de los docentes. Y por tanto, bueno, pues muchísimas gracias a Bertelsmann, a Empieza por Educar con esas formaciones, a la JP Morgan, sin la cual pues no podría haber sido esto posible. Y fantástico tener informes de la OCDE que avalan que realmente pues la orientación en la Comunidad de Madrid tiene buena salud, pero gozar de buena salud no significa que ya nos dedicamos a la vida feliz, significa que tenemos que seguir apostando fuertemente porque, entre otras cosas, las empresas no cubren las necesidades que tienen. Sabemos que estamos en un mundo cambiante y que, por lo tanto, esas profesiones del futuro no sabemos cuáles son y no nos podemos quedar dormidos como docentes, como profesionales de la docencia y orientadores. Tenemos que conseguir que nuestros alumnos estén preparados para ese mundo incierto, que realmente no conocemos cómo será. Y, por lo tanto, tenemos que seguir colaborando desde la formación, desde el conocimiento y las visitas a las empresas, que vienen muy bien a los alumnos, pero vienen muy bien a los profesores también. Con lo cual, yo creo que Excellence, la gran ventaja que ha tenido para la Comunidad de Madrid ha sido que también ha sido muy flexible, y en eso quiero agradecer de nuevo a
a Bertelsmann y a Empieza por Educar la facilidad con la que se han acogido las propuestas. En principio era un proyecto que no era para primaria, pero dado que había centros en los que tenían primaria, pues se está trabajando desde primaria con rendimientos muy interesantes. En principio no era para cepas, pero bueno, pues me encabezoné en que también estuvieran los cepas dentro y creo que nos ha dado muy buenos resultados el poder tenerlo. Y luego sí que tenemos que hacer quizás un llamamiento digamos, a la comunidad educativa, y es a ese recelo de no, es que si es orientación es mío, que soy el orientador. No, si es orientación es de todos, porque todos contribuimos, todos somos ejemplos, todos hacemos que nuestros alumnos tengan una visión del recorrido incluso profesional nuestro que hemos tenido. Yo he acabado en lo que he acabado, pero tengo una historia profesional también detrás y he estudiado lo que he estudiado que me ha permitido hacer o llegar o hacer una serie de cosas. Y todos nosotros tenemos también y podemos mostrar esa posibilidad, con lo cual yo creo que quedan muchos años por delante para seguir trabajando en la orientación académico-profesional, por todo lo que venimos diciendo, y será posible además con ese éxito de lanzar un proyecto a los centros educativos y que lo amarren como si fuese suyo y, por supuesto, con esa colaboración público-privada que nos hace crecer de una forma exponencial. Así es que muchísimas gracias a todos vosotros. Pues muchísimas gracias, David, y gracias a todas las personas que formáis parte de, como bien decías, este puzzle, ¿no?, tan grande, tan diverso y que todavía está en construcción. Y con esto creo que, Juanjo, podemos dar por finalizada el evento. Yo creo que sí. Ha sido un evento realmente muy emotivo y ahora nos queda el momento más emotivo de todo el evento, ¿no? Así que vamos a pedir a todos los que habéis venido de un centro educativo, que habéis recibido una placa, en reconocimiento de vuestro esfuerzo, de la formación que habéis terminado, una persona por centro, que por favor os acerquéis a esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a ir haciendo, antes de que me mováis, termino las instrucciones, ya os movéis, colocaros por aquí con vuestra placa en la mano y al resto de personas que estáis hoy en la sala os invitamos a que vayáis a la parte de fuera, podéis tomar ya un café, tomar un aperitivo, mientras enseguida nos incorporamos después de la foto. Muchas gracias. Gracias.